social. Lo que eso signifique no lo explica la ley, no dice qué tipo de impacto y por qué esos proyectos se tienen que meter dentro del déficit. Son falta de transparencia que nos parece indispensable que se aclare. Se repite como dogma la necesidad de un déficit cero, pero en realidad están aumentando la deuda, con lo cual sería inalcanzable el déficit cero. La realidad es reveladora. En 2016 la deuda llegará a 8.500.000 millones de pesos, casi 2 veces el presupuesto total del país, con un crecimiento tan mediocre, además con unos niveles de inversión tan reducidos al mínimo que impiden alcanzar un mayor crecimiento con el cual generar condiciones para el pago de una deuda tan grande. Resultan riesgosas varias decisiones. El gobierno propone en este artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria utilizar los remanentes del Banco de México para pagar la deuda, donde se incluyen los excedentes de los ingresos del sector público y otros proyectos de impacto social. Según la Secretaría de Hacienda, se trata de transparentar fondos que no están etiquetados y se usan en compensar incrementos no previstos del gasto programable o los fondos de estabilización. Pero no lo sustenta. Los fondos de estabilización tienen su propia ley y los fondos no etiquetados pues deberían de etiquetarse. Los remanentes del Banco de México de 2014 suman 31.449 millones de pesos que fueron entregados al gobierno federal, según lo estipula el artículo 55 de la Ley del Banco de México. El paquete económico 2016 propone que el 70% de esos recursos se destinen al pago de la deuda, realizar pagos anticipados de deuda para reducir el déficit. Los remanentes del Banco de México son recursos frescos, nuevos, adicionales, que podrían usarse en la formación bruta de capital fijo, en la infraestructura educativa, para no endeudar más al país con cargo a las aportaciones federales. Se puede destinar a inversión productiva que impulse el crecimiento económico, y con mayor crecimiento económico habrá mayores recursos para pagar la deuda. El Premio Nobel de Economía Paul Krugman, en su visita a México a principios de 2015, comentó: el gobierno mexicano debe instrumentar un mayor gasto público a inversión para enfrentar la caída de los precios del petróleo, elevar la inversión pública en los sectores de la economía que puedan detonar el crecimiento, el fortalecimiento de su mercado interno. Sin embargo, aquí se propone lo contrario. En 2015 hubo una actividad continua de venta de dólares o subastas de dólares de Banjico, y se espera que haya remanentes de más de 100,000 millones de pesos. Si el artículo 19 de esta Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se aprueba, el 70% de esos 100,000 millones se usarían en pagar deuda y no en el crecimiento económico del país. En 2014, los remanentes de operación del Banco de México fueron el resultado de un diferencial cambiario del peso frente al dólar de 3.3%, pero para 2015 la depreciación media anual ha sido casi del 35%, por lo que se esperan remanentes, yo creo, no de 100,000 millones como lo han estimado algunos analistas, sino mucho mayores. Pongamos la cifra que da el Banco de México. En los estados financieros del Banco de México, al primer trimestre de 2015, se reporta una ganancia de 180,172 millones de pesos por la evaluación de sus activos en divisas. El entorno internacional continúa con alta volatilidad, por ello es previsible que los remanentes sigan creciendo y que en 2016 sean mucho mayores.
todo este dinero va a ir a parar a la deuda? Eso es tirar el dinero. Debe invertirse para que produzca recursos adicionales. El país necesita destinar mayores recursos a la inversión física. Una inversión pública elevada trae como consecuencia otra inversión, la inversión privada, que aparejada hacen una inversión total que siempre genera crecimiento económico. Entre más alta sea la inversión, más alto será el crecimiento. Y al revés, una caída en la inversión pública es una medida recesiva que tiene efectos muy graves en la economía. En el presupuesto de egresos de la Federación hay un recorte de 21% a los gastos de inversión física. Es increíble que ahora la inversión ocupe el 3% del Producto Interno Bruto, mientras que los gastos en servicios personales representen el 5.8% del Producto Interno Bruto. Deben de bajar los gastos personales, debe de bajar el gasto corriente, debe de bajar el gasto suntuario inútil y debe aumentar el gasto de inversión. Eso sería una decisión para sanear las finanzas públicas. Pero destaca una importantísima disminución de 151,000 millones de pesos de inversión física, que es la única que genera crecimiento, mientras que el gasto corriente aumenta en servicios personales. Los servicios personales no solo no bajan, sino aumentan en 26.3 mil millones de pesos, un 2.4% adicionales. Las aportaciones federales que se destinan a las entidades federativas, fíjense, aumentan 6.3 mil millones de pesos, un histórico 6.6%. Algo tendrá que ver con los bonos de infraestructura educativa que están poniendo como garantía las aportaciones federales, sí, porque nunca habían aumentado tanto las aportaciones federales en el rubro de infraestructura educativa. Durante 2010-2015 bajaba muy poco la inversión, ahora prácticamente se reduce. Si uno habla de la clasificación funcional del gasto programable, la función de desarrollo económico se reduce en 12.6%. En valores absolutos, el desarrollo económico del país se reduce en 149,000 millones de pesos. Y si hablamos de la función del desarrollo económico, también. Y hay muchos conceptos que a lo largo del presupuesto de egresos de la Federación se están recortando. Y muchos de ellos tienen que ver con el crecimiento económico del país. Parece que se quiere a fuerzas ser un país de escaso crecimiento económico y a fuerzas tener todo el dinero fresco, limpio, que además no se contaba con él, son remanentes derivados de la volatilidad financiera, vayan al bote de la basura que es la deuda pública. Gracias, presidente. Eliminar la pobreza y reducir la desigualdad debe de ser el objetivo primordial de la política pública. Lo hemos dicho y lo vamos a seguir insistiendo. Sin embargo, no se puede construir una hacienda pública sólida y efectiva si cada año se aprueban más y mayores beneficios para sectores de los más altos ingresos, que gozan de jugosos beneficios fiscales, regresivos, injustos desde hace muchos años. Para evitar mayores daños a la hacienda pública, proponemos varios cambios a esta minuta. Consideramos necesario fomentar la actividad empresarial, especialmente aquella que genera abundante empleo,
¿Me traen el artículo de Videgaray, por favor? En el terreno de los datos son contundentes. Las empresas que generan más empleos son las pequeñas y las medianas empresas. Ese hecho justifica que se les apoye permitiéndoles deducir sus inversiones. Será una medida más efectiva para crear empleo que beneficiar a los favorecidos de siempre, las grandes empresas. La propuesta original de la reforma de ley del impuesto sobre la renta permitía la deducción inmediata de las inversiones siempre y cuando se tratara de empresas con ingresos hasta 50 millones de pesos anuales. Esto era correcto sin duda y quisiera explicarlo porque inexplicablemente, puede explicarse, pero la Cámara de Diputados elevó este techo a 100 millones de pesos para incluir establecimientos ajenos a las pequeñas y medianas empresas. Quisiera decirlo tal como lo dice el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en un artículo que publicó en La Jornada y que se titula La deducibilidad inmediata de las inversiones. Dice Luis Videgaray: el paquete económico 2016 propuesto al Congreso de la Unión contiene un conjunto de medidas para promover la inversión. Una es autorizar la deducibilidad inmediata de las inversiones. Sin embargo, a diferencia del pasado, en esta ocasión se propone que solamente las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a este beneficio. La razón es que la deducibilidad inmediata es una forma de financiamiento que otorga el fisco y son precisamente las pequeñas y medianas empresas las que en realidad lo necesitan. Luego entonces, haber elevado a 100 millones de pesos, que incluye a las empresas grandes, y peor aún, incluir a las empresas transportistas, inmobiliarias y petroleras, nos parece inaceptable. En la misma línea consideramos inaceptable que en el artículo 3, fracción 12ª, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se establezca que el pago realizado por concepto de publicidad se haga, se cargue en el precio de la gasolina y del diésel, dicho de otra manera. Este artículo está proponiendo que el costo de publicidad se agregue al precio y dicen que no van a aumentar las gasolinas, que no va a aumentar el diésel. Todo costo aumenta el precio de venta al consumidor. Pero además no necesitamos publicidad para comprar gasolina. La gasolina es una necesidad. Ahora que van a abrir el mercado y va a haber Shell y va a haber de varias, quieren hacer su publicidad, pero ¿por qué con cargo al consumidor? ¿Por qué con cargo al precio final de las gasolinas? Esto nos parece inaceptable y además contradictorio con todo el discurso merolico que han traído de que no van a aumentar las tarifas, que la gasolina no va a aumentar, pero están dejando todo a la discrecionalidad y de pilón hasta la publicidad cargada en el precio de la gasolina. En otro rubro, consideramos que las fracciones séptima a la 12ª del artículo 2 del decreto sobre el impuesto sobre la renta son inapropiadas porque revierten el proceso de desconsolidación aprobado por la reforma hacendaria. Estas fracciones permiten aplicar un crédito contra el 50% del impuesto sobre la renta diferido por pérdidas fiscales que con motivo de desconsolidación se encuentren pendientes a partir del 1 de enero de 2016. Asimismo, se da un beneficio de 10 pagos del impuesto sobre la renta diferidos al corregir los ejercicios 2008 a 2013. Más aún, se permite acreditar el impuesto sobre la renta causado por la desconsolidación de empresas por concepto de dividendos o utilidades que se pagaran entre sí. Pues no que habían desaparecido el régimen de consolidación fiscal, pues no que la reforma hacendaria podría acotarlo de primera vez y luego año con año íbamos a ir desconsolidando hasta que desapareciera completamente. Bueno, ahora todas estas fracciones
están obstruyendo la desconsolidación y le están regresando otra vez a disminuir las pérdidas de las ganancias, que eso es justamente la consolidación, y ahora también se les da un beneficio de alargar el pago. Nada más uno no paga y hay represalias y multas, pero a los magnates se les permite 10 pagos para pagar su impuesto, y si no pagan, otros 10 pagos. Bueno, son impuestos diferidos que había eliminado la reforma hacendaria y ahora ustedes los vuelven a revivir. Evidentemente que son negociaciones cupulares de los megaempresarios que negocian con la Secretaría de Hacienda, pero hablen con la verdad. Uno puede entender eso. Desde que se aprobó la reforma fiscal, los empresarios han presionado al grado de que se tuvo que emitir un decreto de facilidades administrativas por parte de la Secretaría de Hacienda, y ahora ese decreto lo ponen en ley. Pero díganlo claramente, están cancelando la reforma hacendaria solo para los grandes contribuyentes, solo para los megaempresarios, solo para la élite económica, no para los pequeños, no para los medianos. Ahí viene todo el tema de los repecos, que por un lado se les ofrece deducciones a los grandes, pero nunca, pero ni tantito a los repecos. Se ha creado en esta ley, no en la ley del impuesto sobre la renta donde debería de ir, lo están inventando y por eso están creándolo en la ley de ingresos, para que solo sea por un año el tema del mini RIF. El régimen de incorporación fiscal se permite que hasta 300,000 pesos hacia abajo se le queden exentos del pago del impuesto sobre la renta, pero no viene el impuesto sobre la renta, lo cual significa un engaño si salen mañana a decir que se les dio hasta 300,000 pesos y no van a pagar. Falso, eso es solamente por un tiempo. En cambio a los otros 10, y si no pueden, otros 10 pagos. Los privilegios a las grandes empresas ofrecidos en el paquete económico, por si no fueran suficientes, en el artículo 192 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se les permite establecer fideicomisos para el capital de riesgo. Además, se permite que la fiduciaria sea una casa de bolsa. Asimismo, la Ley del Impuesto sobre la Renta se establece un límite de 10 años para esto. Dicho de otra manera, ahora ya no se van a llamar empresas, se van a llamar fideicomisos, y los fideicomisos no pagan impuestos sobre la renta, las empresas sí, pero van a hacer todo el papel de una empresa, pero se van a llamar fideicomisos, y en esta ley los fideicomisos quedan privados, quedan exentos del pago sobre la renta. Negocios, más negocios. En el tema de repecos, recordamos que en la reforma hacendaria se incluyó el régimen de pequeños contribuyentes, se cambió por el régimen de incorporación fiscal, con el argumento entonces de que era necesario reducir la informalidad. Este diseño del régimen de incorporación fiscal parte de este error conceptual al considerar informales a contribuyentes que además están inscritos en el esquema conocido como régimen de pequeños contribuyentes, que incluye, como se sabe, a locatarios de mercados, a dueños de misceláneas, a negocios de servicios de muy diverso tipo, estéticas, muchas cosas. Al hacer la reforma se dijo que contribuiría a disminuir la informalidad, a crear empleos, pero nada de esto ha ocurrido. Si uno revisa la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI, el sector informal representa 57.6% de la población económicamente activo. ¿Dónde está entonces la disminución de la informalidad que se esperaba gracias a este nuevo régimen? Las pequeñísimas disminuciones en las tasas de informalidad, de ocupación. Compañero Mayans,
es que estás muy fuerte. Senadora, el gobierno esperaba... Favor, concluya su intervención. No, espéreme tantito. Las pequeñísimas deducciones de este régimen de incorporación prácticamente son simbólicas. Para abreviar, me iré directo al impuesto especial sobre producción y servicio, que se aplica a los combustibles que se han utilizado para compensar la reducción de los ingresos petroleros ocasionada por el desplome del precio internacional del petróleo, pero también por una reforma energética que no camina. La reducción de los ingresos petroleros y la ineficiente recaudación tiene un gasto que el gobierno federal se lo está cargando directamente a los consumidores de combustibles e indirectamente a toda la sociedad. Y vuelvo a señalar que lean los documentos que entrega las autoridades, donde está claramente escrito que el IEPS de 2015 sube al 2016. El IEPS cargado a combustibles automotrices. En el 2015, la gasolina magna tiene cargado 2.50 y sube a 4.16. La premium tiene un IEPS de 1.67 y sube a 3.52. El IEPS del diésel está en 2015 en 3.62 y sube a 4.58. Esto se llama aumentar impuestos, que no se falsee toda la información, que no se siga engañando a la sociedad. Si de verdad quieren no aumentar impuestos y ser veraz con los spots de radio y televisión, entonces la modificación no debe de hacerse solo a la banda, sino sobre todo al aumento del impuesto especial a producción y servicios cargado a los combustibles automotrices. Miren, son muchos temas porque es una miscelánea grande, pero todos sabemos que la actual administración ha determinado que a lo largo de 2015 estén homologados los precios a como esté en Estados Unidos. Por eso es indispensable poner un tope a la banda de movimiento de precios de las gasolinas. En otra oportunidad hablaremos de otros impuestos que vienen incluidos en la miscelánea fiscal. Gracias. Gracias, senadora Dolores Padierna Luna. Voy a ocupar este tiempo para hablar de dos temas demasiado relevantes que vienen en esta miscelánea fiscal, que se llaman, pues son los nuevos instrumentos financieros. Uno son los bonos de infraestructura educativa, que a través de la Bolsa Mexicana de Valores se pretende captar, dijo el presidente de la República en su discurso de informe presidencial, que se pretendía captar 50,000 millones de pesos durante los próximos 3 años. Pero sin embargo, si ustedes abren el libro de la Secretaría de Hacienda en el Internet, en el Fondo de Aportaciones Múltiples hay en este momento 39,000 millones de pesos, que se pueden usar 39,000 más lo que se le está destinando en el presupuesto de egresos de la Federación a infraestructura educativa, que son casi 11,000 millones, pues ya tiene los 50,000 millones que pidió. Entonces, ¿para qué inventar todo este tipo de instrumentos que no son otra cosa más que deuda pública? El mecanismo consiste en que el gobierno federal constituirá un fideicomiso público en el cual se depositarán los recursos presupuestales que anualmente se destinan al Fondo de Aportaciones Múltiples. Con base en esos recursos, el fideicomiso emitirá bonos que se pondrán a disposición
de los inversionistas a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Los bonos tendrán una vigencia temporal. Durante su periodo de vigencia se les pagará a los inversionistas a una tasa de interés. Al concluir la vigencia de los bonos, se devolverá a los inversionistas tanto el capital como los intereses. El Fondo de Aportaciones Múltiples, que forma parte del ramo 33, son los recursos que aporta el gobierno federal como garantía, pero estos son de las entidades federativas para que otorguen desayunos escolares, apoyos alimentarios, asistencia social, así como para la construcción, equipamiento, rehabilitación de la infraestructura física, de los niveles de los planteles educativos de educación básica, media superior y superior, en su modalidad universitaria. En síntesis, el Fondo de Aportaciones Múltiples tiene un rubro destinado a la infraestructura educativa, al cual le corresponden el 54% de los recursos que sean destinados para la construcción, el equipamiento, la rehabilitación física de las escuelas de nivel básico, etcétera, etcétera. El presupuesto aprobado para 2016 incluye en este rubro 10,668 millones de pesos. El gobierno federal no ha dicho si destinará al fideicomiso el total de los recursos a estos fondos de infraestructura educativa o solo a la educación básica, por lo que el patrimonio inicial del fideicomiso podría ser de 6,840 millones de pesos y de 6,668. Es muy importante que se subraye que estos recursos se van a incorporar los correspondientes a 15 o 25 años consecutivos, se van a traer a valor presente. Pero si ustedes hacen las cuentas de traer todos los fondos de aportaciones múltiples a valor presente, sería más barato gastarlos como están que convertirlos a bonos, porque con bonos se aplica la tasa de interés y sería casi 10 veces más caro que traerlos a valor presente y gastárselos el día de hoy. Yo no sé si esto lo van a autorizar los congresos locales, es muy probable que sí, si se les manda la instrucción, pero nos parece que son procedimientos completamente